Sarmiento, un gran propulsor de la inmigración, ese Sarmiento que quería poblar nuestro país. El día de hoy tenemos un tema que en 21 años que se da ininterrumpidamente la cátedra, jamás se ha dado. El tema es Sarmiento y los judíos. Este tema ha despertado el gran interés de muchas personas y para hablarnos de él voy a presentar a nuestro disertante de hoy, el doctor Ciere. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecer en la persona del doctor Renato López la posibilidad de compartir este espacio. Destacar a través de la persona de él todo el compromiso y la atención que en los distintos momentos que vine a la casa natal recibí. Y realmente entiendo que puede ser un tema de interés. Espero que las casi 500 personas que están siguiendo esto online encuentren en esta actividad un elemento para pensar la dinámica de lo que tiene que ver con Sarmiento, con la siguiente aclaración. Entiendo yo que todas las actividades que tuvimos en el dictado de este ciclo tienen que ver con Sarmiento pensaba esto en el siglo XIX y lo estamos viendo ahora en el siglo XXI. O sea, Sarmiento pensaba esto sobre la dinámica escolar y lo estamos viendo ahora por lo que decía Sarmiento. Sarmiento analizaba esto sobre la astronomía y estamos viendo esto que decía Sarmiento. Sarmiento pensaba cómo iba a ser el aula y veíamos esto. Sarmiento no habla tantísimo de los judíos, no es un eje de su interés, no hace un enorme desarrollo, sino que acabamos del siglo XXI al siglo XIX, porque al siglo XXI a la Argentina le interesa lo que dijo Sarmiento, cómo lo dijo, si es cierto que dijo alguna cosa o no dijo eso que dicen que decían. Y ahí partimos en esta dinámica. Les quiero contar cómo surge esta actividad. Hace como 2 meses y medio vine a saludar al doctor Renato López, a felicitarlo ya anticipándome que iba a ser una excelente gestión, cosa que se viene viendo por todo lo que ha hecho y ni siquiera por todo lo que va a venir va a quedarse corto, porque es increíble cuando uno viene todo lo que encuentra y aprende cuando recorre esta casa, que es una casa viva, no es una casa simplemente con paredes y techos, sino que te da un montón de aspectos cuando te vas acercando y vas aprendiendo. Cuando yo estoy llegando para encontrarlo a él, y lo estoy esperando, viene él con Antonio, que es un guía, y dice, pregúntale a Leo qué te va a decir respecto a lo que pasó recién. Porque la persona anterior que había estado en la visita guiada le preguntó cómo tenían abordado o qué tenían indicado respecto a Sarmiento y su antijudaísmo o su antisemitismo. Cuando le dice eso, yo le digo brevemente a la persona, le digo, mire, es una situación particular porque toda la última parte todo el siglo XXI en sí mismo hace una revisión histórica y están buscando cada frase o hasta fabricando cosas o poniendo cosas en potenciación para atacar la llamada generación del 80. ¿Qué dijo Roca? ¿Qué dijo Sarmiento? ¿Qué dejó de decir? ¿Qué dijo respecto al inmigrante? ¿Qué dijo del italiano? ¿Qué dijo del judío? ¿Qué dijo del español? ¿Qué dijo del esclavo? ¿Qué dijo del indio? ¿Qué dijo del gaucho? Sarmiento ha escrito. ¿Y esto qué es? Porque han agarrado un supuesto artículo del año 1888, han tomado 2 párrafos y lo han extrapolado como el ejemplo fundamental del pensamiento sarmientino. Pero no le dé tanta entidad a ese tema. Después seguí con Renato, fuimos a tomar un café acá a 2 cuadras y me dice, me están mandando por WhatsApp, me están matando los mensajes que cuando entran en las redes encuentran un montón de cosas, como que no es un tema menor y que dicen, qué mal Sarmiento, cómo dijo esto. Le digo, mira, vamos a hacer la siguiente cuestión. Si a vos te parece y está el espacio, abordamos Sarmiento y los judíos. Entonces, la gentileza en la programación que tuvo el doctor López de buscar, de generar, por eso estamos hoy acá en este abordaje. Yo a Renato lo conozco porque más allá de que no dejé un currículum para hacer las referencias generales, pero
más que contar que si soy docente de grado, de posgrado, que tengo títulos de grados, yo lo conozco a Renato por la dinámica de acción en entidades intermedias, ¿tá? Yo soy miembro de la comisión directiva de la Sociedad Israelita de San Juan. Hasta hace menos de un año yo era el presidente, fui presidente, tuve ese honor durante 13 años, ¿sí? Y a Renato lo conozco por integrar comisión directiva de la Biblioteca Franklin. Entonces, quiero poner en valor cómo las redes de las entidades intermedias generan un abordaje constructivo y educativo que es extremadamente valioso y que complementa a lo que hacen los espacios privados y espacios gubernamentales. Voy a hacer la presentación, espero que no sea muy extensa, y para que no sea muy expositiva en pensamientos personales voy a usar muchas imágenes y muchas citas, y voy a leer lo que escribió Sarmiento. Es más, hoy a la mañana estuve con la gente de biblioteca de acá, de esta hermosa casa, y pedí las obras completas de Sarmiento, para en vez de leer lo que yo anoté que una persona dice que en las obras completas están, les leo directamente la obra completa de Sarmiento, qué es lo que está, qué es lo que dijo y cómo lo dijo. Puntualmente qué es lo que dijo, porque cómo lo dijo ya es interpretativo, pero lo que dijo es lo que está. Ese es un tema importante. Sí quiero hacer una introducción para las personas que a lo mejor no conocen el tema, porque Sarmiento y los judíos, algo como si dicen los jóvenes un spoiler, es la siguiente cuestión. Sarmiento muere en 1888. ¿Sí? La inmigración judía como tal, según todos los historiadores, que hace que tengamos en Argentina, según algunos, la cuarta, la quinta o la sexta comunidad judía del mundo, ¿sí? Se inicia en agosto de 1889 con la llegada del vapor Weser. O sea que técnicamente Sarmiento no conoce la inmigración judía a la República Argentina. No tiene la situación que está acá. Y respecto a que cuando él vivía en San Juan, recordamos San Juan, Sarmiento nace en 1811, San Juan de 1813 a 1820 forma parte de la Intendencia o Gobernación de Cuyo, desde 1820 es provincia, antes todo lo que sabemos, dinámica con el virreinato. La pregunta es, ¿cómo se llevaba Sarmiento con los judíos en San Juan o la cuestión que está acá? Ubiquemos en contexto. La Sociedad Israelita de San Juan es una entidad del año 1916, es siglo XX. La AMIA que se funda es del año 1894. Cuando dice no, y seguramente cuando fue a Buenos Aires pasó por el cementerio de la Tablada en Buenos Aires. El cementerio de la Tablada es un cementerio del año 1930, es posterior al cementerio de la comunidad judía de San Juan. El primer cementerio judío como tal en la Argentina es el cementerio de Moisésville, del año 1891. Los judíos, o que se identificaban como tal, antes se enterraban en los que se llamaban cementerios de disidentes o cementerios británicos. O sea, no tenemos una situación donde Sarmiento esté en dinámica con comunidades judías. En la exposición vamos a abordar sobre si habían judíos en la época del virreinato o qué es lo que estaban o desde cuándo hay y qué es lo que Sarmiento dice, porque Sarmiento dice sí, Sarmiento escribe sí, Sarmiento se junta con la inmigración judía, no, Sarmiento interactúa como presidente o como gobernador con entidades de la red judía, no. Entonces, ¿qué escribe y cómo escribe? Lo vamos a ver ahora en la dinámica de la exposición. Las preguntas son todas al final, lo cual es el mecanismo tradicional y al mismo tiempo evita un problema porque a lo mejor lo que está expresado en el minuto 22 es algo que después se va a completar en el minuto 26 y la pregunta ya queda con la respuesta obtenida. ¿Tá? Uso las láminas porque es mucho mejor, porque si no hablo mucho y la lámina da un impacto mucho más directo y empezamos si quieren. Nuevamente, gracias a todos. ¿Se escucha bien? Ok, entonces, yo tengo una computadora, se supone que lo que yo estoy viendo acá que veo, ustedes ven atrás mío, y arrancamos. La primera lámina que tiene que ver, vamos a hablar de Sarmiento, de antes que naciera Sarmiento, cuando Sarmiento está vivo y cuando Sarmiento ya ha fallecido. Vamos a arrancar la primera inquietud sobre Sarmiento cuando viene al mundo, el año 1811,
¿Qué pasaba con los judíos que estaban en lo que va a ser Provincias Unidas Río de la Plata, Virreinato o demás? Primer pregunta, ¿desde cuándo tenemos judíos dando vueltas en lo que tiene que ver con este hermoso continente que estamos compartiendo todos nosotros esta tarde? Bueno, no tenemos ninguna novedad, pero el 12 de octubre de este año la Televisión Española presentó el documental indicando que, según ellos, ya el mismo capitán o director o que llevaba las naves hacia el Nuevo Mundo era judío, ¿sí? Situación que ha tenido diversos comentarios, algunos que han querido ser simpáticos, otros que han querido ser chistosos, pero esto es lo que apareció como giro sorprendente. Ya sabíamos que el edicto de Granada de marzo de 1492 le daba 4 meses a los judíos para irse del reino, y sabemos que el 3 de agosto de 1492 zarpan estas 3 naves al mando de Cristóbal Colón. Y sabemos que esos 4 o 5 días tienen todas las juderías zarpando hacia Marruecos o hacia distintos lugares. Sabemos también quiénes financiaron en cierta forma la dinámica de estos viajes, así que tenemos 3 láminas, esto después lo va a compartir, me imagino, la gente de acá de Casa Natal, a cualquier interesado, donde tenemos que, tras los estudios, tanto los que analizan entienden que era una persona de ascendencia judía plena y que no era ni un genovés ni un siciliano. Este desarrollo que está acá se ha hecho luego a través de pruebas de ADN y aspectos que van llevando a su dinámica de que se entiende que por sus saberes es una persona que lo presumen judío de las áreas de las Islas Baleares. Esto es porque técnicamente, cuando era medio complicado ser judío en Castilla, el reino de Aragón, que estaba separado, era un poco menos complicado ser judío. Y había una comunidad importante. Si usted le pregunta a los inmigrantes de las Islas Baleares, les van a decir que le decían chuetas a los judíos de la región. Y esto es lo que tiene que ver. Voy a ir dejando libros para que queden hasta fin de año en la biblioteca de la Casa Natal, para que cualquiera se lo consulte. Este es el libro más exitoso que se hace, que se llama El Maestro Cartógrafo, que supuestamente de base histórica va llevando a los elementos que se tenían de que las personas que vivían en estas islas, muchos de ellos árabes y otros de religión judía, tenían elementos de cartografía que hacían presumir lo que luego se va a confirmar. Lo voy dejando acá después para que lo vayamos teniendo y después se lo damos a Lina en la parte de biblioteca. Lo que es objetivo que tenemos en la parte de la llegada del virreinato y momentos posteriores, cómo van llegando las personas a este espacio continental. Y durante mucho tiempo, principalmente el siglo XVII, ¿sí?, tenemos que las personas que están llegando, llegan de 2 formas. O sin documentación, y aparecieron porque sí, o con documentación. Cuando llegaban con documentación, tenían que tener 3 expresiones. O el que llegaba era un cristiano viejo, o el que llegaba era un cristiano nuevo, o el que llegaba era un portugués. Las personas que llegaban eran, llegó Renato, era un cristiano viejo, llegó Juan, era un cristiano nuevo, llegó José, era un portugués. ¿Qué es lo que ocurre? Desde el año 1492 en adelante hasta el siglo XIX va a estar vigente lo que se llama y se conoce como la Inquisición. ¿Qué tiene que inquirir? Es inquirir quién es la persona que dice algo. Sobre todo para ver si la persona que sostiene la fe cristiana es un verdadero cristiano y más allá de que lo practique, sobre todo que no haga cosas contrarias y no haga lo que no tiene que hacer. O sea, que no haga actividades judaizantes, en el caso de lo que tiene que ver con lo que estamos viendo acá nosotros. Entonces, a partir de ahí tenemos la población que se va conformando en este virreinato. ¿Qué tenemos? Cristianos viejos, como dije yo, cristianos nuevos, portugueses y gente que llega en forma indocumentada. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos los historiadores que dicen, ojo acá, hay mucho judío que entra como portugués. Y otros dicen, no, no es tan así. Te preguntaban tantas cosas para ser cristiano nuevo. ¿Cuál era tu origen? Tus actas, los bautismos tuyos,
de tus abuelos, de tus padres, de qué parroquia era, que era mucho más fácil para un cristiano nuevo decir yo soy portugués, porque se evitaba 45.000 trámites diversos. Así que tenemos una gran cantidad de portugueses entrando al virreinato. Van a decir algunos, bueno, estos portugueses, muchos de ellos, ¿eran judíos o eran portugueses cristianos? Acuérdense que en 1492 es la expulsión de los judíos de España. Muchos se van a Portugal, pero un par de años después, en Portugal también se hace la expulsión de los judíos, ¿sí? Entonces tenemos dos corrientes de historiadores. Unos que dicen, eran un montón. De cada 3 portugueses que llegaban acá, 2 eran judíos. Y otros dicen, no era tan así. De cada 10 que llegaban, 2 eran judíos. Pero voy a hacer un spoiler, como vuelvo a decir en la cuestión que está acá. Todos los que vienen, sea que fueran judíos, sea que no lo fueran, no constituyen ni quieren hacer comunidad judía. Se casan con la gente del lugar. Si son judíos, tratan de que no se sepan, ¿sí? No arman sinagogas, no hacen cementerios. Mientras menos se discuta de qué es lo que son o qué es lo que dejen de ser, mucho mejor para ellos. O sea, si tenemos ahí de repente, que imaginemos, en tal ciudad, una quinta parte pueden haber sido descendientes de judíos, ¿sí? No hacen actividades judías, no viven como tal, no les interesa mantener la tradición judía, quieren vivir lo mejor posible sin que los persigan, comprando cosas, vendiendo cosas, con profesiones o trabajando la tierra. ¿Está? Vamos a tomar 2 fuentes para terminar este tema. El primer texto que voy a dejar, lo voy a quedar acá para consulta, es la Historia de la Argentina de Gustavo Gabriel Levene, ¿sí? Que tiene una cita, que ahí se ve atrás, pero lo voy a leer rápidamente de acá, porque es más rápido que se entienda la lectura directa que de mi opinión personal. Dice, página 37 de su libro. De cualquier modo debería resultar penoso vivir rodeados del recelo que provocaba su origen potencialmente judío y la amenaza de una denuncia siempre pendiente. Tales denuncias, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, tales denuncias, es fácil comprenderlo, podían prestarse al desahogo de innobles envidias o resentimientos. Hubo, es verdad, gente equilibrada que los defendió, como lo ilustra un episodio de los comienzos del siglo XVII. El gobernador, estamos en Buenos Aires, en cumplimiento de una real cédula, algo así como un decreto actual, en la que se mandaba a deportar de la ciudad a quienes habían entrado en ella sin permiso de su majestad, afectaba a numerosos vecinos. Muchos de ellos estaban casados con hijas de los pobladores y los solteros eran gente de oficios útiles y provechosos. El gobierno de la ciudad del Cabildo se reunió para encarar el asunto y la agitación llegó hasta el punto de solicitársele al obispo del Río de la Plata un pronunciamiento al respecto. El obispo hizo honor a las responsabilidades del cargo, tuvo la suficiente energía y habilidad para encarar la real cédula con un criterio de cristiana tolerancia y de efectivo respeto por los intereses de la modesta población. Asesorando al Cabildo y desautorizando al propio gobernador, afirmó el obispo que el cumplimiento de dicha orden iba a significar la destrucción de la ciudad, por lo cual aconsejaba reverenciarla, pero no cumplirla. Y no hubo ninguna deportación de judíos. Lo que nos trae Levene como referencia, que se alcanza a ver en estas láminas que se ve atrás, que la estoy pasando atrás mío para quien la quiera ir leyendo, es que él entiende que la magnitud de portugueses o gente indocumentada que estaba en la ciudad de Buenos Aires era notoria y manifiesta en ese sentido. Después tenemos otros historiadores que son un poco más extensos. ¿Se alcanza a ver lo que está atrás que yo leí recién? Ok. Fray Martín Ignacio Loyola, que es el homónimo del famoso Fray Loyola, es el obispo que está en Paraguay, en el Río de la Plata, que hace esta cuestión de que no se acate la cédula y protege a la población. Luego tenemos este libro, que ha sido muy comentado, porque Mario Javier Sabán, cuando hace este libro, hace todo un seguimiento y prácticamente mucha gente dice, qué increíble la investigación y qué profunda, y otra gente dice, caramba, esta persona prácticamente ve judíos en muchísimos lugares. Quien ve este libro, que queda acá para consulta en biblioteca,
tenemos toda una cuestión puntual donde básicamente empieza a decir por qué Rosas tenía ascendiente judío, por qué Alvear tenía ascendiente judío, por qué hay judíos por todos lados. Prácticamente es lo que escribe esta persona. Es más, hace toda una estructura de árbol genealógico para explicar la cuestión. En la comunidad judía tenemos la triste situación de que muchas actividades académicas la hicimos con esos árboles genealógicos, porque cuando en el 15 de septiembre del año 1935 aparecen las leyes básicamente que va a implicar aspectos tristes para los judíos bajo el nazismo, se estructura todo un árbol genealógico para decir si este judío es 100% judío, si este judío es una quinta parte judío, una octava parte judío, y según cómo le tocaban cosas bastante menos felices a uno que otros. Desde una cosa no cobrar una pensión y otra una cuestión bastante más dramática. ¿Está? Entonces, en el libro de Mario Javier Sabán hace esta estructura. ¿Cuál sería la pregunta normal? ¿Ustedes piensan que Mario Javier Sabán dice que Domingo Faustino Sarmiento tiene ascendientes judíos? Bueno, acá está el gráfico, página 332, está el gráfico donde básicamente, según este caballero, está el ascendiente de los portugueses y cristianos nuevos que van por el lado, no de Doña Paula, sino por la padre del padre, que hacen que tenga ascendencia judía, ¿sí? Todas estas personas que están acá, me imagino que todos iban a la iglesia y nadie registraba esa cuestión como un tema, y si alguien se acordaba de eso, ni lo decía. Pero estamos mirando los siglos anteriores del siglo XXI. ¿Está? Pueden llegar a decirme también que esta persona es capaz de decir que Fray Justo Santa María de Oro tenía ascendientes judíos. Correcto. Páginas que están acá, está la ascendencia portuguesa que le asignan a Fray Justo Santa María de Oro, ¿sí? Y ustedes van a decir, este hombre es capaz de exagerar y decir que la economía de Cuyo fue impulsada por los judíos que llegaron acá, cosa que sería bastante discutible, pero el capítulo 21 del libro tiene las 2 páginas donde según él explica eso, porque eso sí es cierto, que Colonia de Sacramento, esa ciudad que está en Uruguay, enfrentada a la ciudad de Buenos Aires, durante mucho tiempo fue una colonia portuguesa. Estaba llena de portugueses y holandeses. Cuando va a caer bajo la corona de España, luego de conflictos y situaciones diversas, dicen los libros, no solamente él, que los judíos, que según muchos no eran tantos, según este autor son bastantes, no son bien vistos cuando quieren ir a Buenos Aires. Le dicen en Buenos Aires, no nos traiga problema, no venga para acá, acá ya estamos menos con la cosa piloteada, si se van de ahí, no vengan para acá. Según este autor, la gran parte de ellos viene a Cuyo y desarrollan una cierta industria de impacto. Quien quiera leerlo, el capítulo 21 de ese libro, queda acá en la Biblioteca Franklin, no lo voy a explicar ahora para la extensión de la clase, de la casa natal. ¿Está? Esto es lo que les voy a contar yo ahora. Esta imagen que ven acá es el vapor Bésar, porque voy a saltar un poco los tiempos, porque no tenemos inmigración judía antes de esto. Para que se entienda lo que voy a decir ahora, hacia el siglo XIX, hacia la época que llega este barco, no hay más de 1.500 personas que se identifican como judías en nuestro país. Que leen algún material, que la gente dice, no son más de 1.500 personas las que hay. Cuando este barco llega en agosto del 89, de 1889, está recibiendo 600 personas, ¿sí? O sea, más de un tercio de los judíos que ya decían que estaban en nuestro país, es lo que llega en este barco a nuestro país. Acá está el texto, ¿sí? Eran judíos rusos, suben al Weser, son 828 personas que van llegando, vienen con su rabino propio, que los va a cuidar, los va a orientar, va a circuncidar a sus varones, va a ser de Matarife. Técnicamente es una inmigración neta judía, es un barco de judíos que vienen para vivir como judíos. Es la llegada que tenemos acá. De 1889 hasta 1910 es la avalancha que vamos a tener acá de gente que viene. No lo voy a contar acá, seguramente cuando tengamos actividades en la sociedad israelita vamos a acordarnos que ellos vienen a vivir cerca de Peguajó, el campo que iban a estar no está, terminan en Santa Fe y luego tenemos las colonias en la zona de Moisés Ville. Pero son los que están llegando acá.
Y acá lo que voy a empezar a contarles es lo que tiene que ver con qué es lo que pasa desde que nace Sarmiento hasta que fallece y llega a este barco. Voy a hablarles de un salto cronológico para que se entienda cómo va a ser el desarrollo, porque a veces suele ser un poco complejo para entenderme a mí, me imagino a los demás lo que va a hacer. Primer lugar, tenemos que ver que Sarmiento escribe un libro donde trata a los judíos. Sí. El último libro que escribe Sarmiento, que se llama Conflicto y Armonías de las Razas en América, ¿sí?, que es un libro de 1883, tiene un capítulo especial escribe sobre los judíos, específicamente sobre los judíos españoles. ¿Está? Lo vamos a leer y lo vamos a abordar. ¿Cómo llegué yo a este libro? Por una cuestión de casualidad, les cuento. Hace como unos 10 años, en el año 2009, la República Argentina dictó una resolución en el Ministerio de Educación, que para educar contra todo tipo de discriminación y combatir los genocidios, la resolución 80 del año 09, 80 del 2009, es una resolución para educar sobre lo que fue básicamente el Holocausto, genocidios y persecuciones. Yo tuve el honor de dar la charla de cierre cuando esa actividad se presentó en la provincia de San Juan. Tuve el honor de dar la charla de cierre en el auditorio Eloy Camus. ¿Quién habló antes que hablara yo? El doctor Juan Mariel Erostarbe. ¿Qué me llamó la atención a mí? Que él usó toda su exposición para hablar sobre la tragedia de la persecución, el mensaje sarmientino. Digo, ¿cómo puede ser que una persona a la cual estamos diciendo que sería a lo mejor cuestionable su visión y podría ser potencialmente antisemita, sea la persona que es tomada por el doctor Juan Mariel Erostarbe para este esquema? Lo fui a ver a Juan Mariel. Le digo, me dice Juan Mariel, no, mira, esto es muy simple. Esta publicación que se llama Noaj, como Noé, lo hizo la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 1992, cuando se cumplían 500 años de la expulsión de los judíos de España. Yo elegí entonces abordar lo que Sarmiento escribió sobre los judíos, ¿sí?, sobre todo en este libro, para explicar que cuando Sarmiento escribe, dice que hay dos víctimas en esta política de expulsión. Primero, los judíos que son expulsados y perseguidos. Y segundo, la otra víctima es el Reino de España, que pierde muchísimo ante el hecho de la expulsión de la comunidad judía que lo integraba. Entonces le digo, bueno, déme el material y si puede, véngase. Ahora el doctor Juan María está en una actividad de la universidad dando una presentación. Si no, estaría acá, pero me dijo, citame en lo que vos quieras. No le voy a dejar a esta biblioteca este libro que es de él, pero sí le voy a dejar el artículo fotocopiado con la tapa y contratapa de este artículo que está acá, que tiene que ver sobre la expulsión y los judíos españoles. ¿Está? Entonces, yo me guío por esto para tomar un fundamento y rápidamente voy a ver qué es lo que pasa, cuál es el motivo de todo lo que se sacude y se discute. Les hago un pase rápido de láminas para adelante y después vuelvo para atrás. La relectura de los judíos españoles de Domingo Faustino Sarmiento es el texto que presenta Juan Mariel, que un poco lo vamos a tratar para efecto de esta charla. ¿Está? Este es el libro que nutre bastante a lo que dice Juan Mariel. ¿Cómo se llama el libro? Conflictos y armonías de las razas en América. Este libro va a ser tomado como mensaje para ver cómo Sarmiento entiende lo que acabo de decir yo. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo es la contratapa de este libro, siglo XXI? Mire cómo arranca quien lo titula. De este modo, Sarmiento, sin saberlo, colabora con el armado de esta estructura xenofóbica que comenzó a operar en la Argentina a partir de 1880. O sea, para los que somos lectores de contratapa, diríamos, este libro no tengo que leerlo porque me va a contar que Sarmiento va a decir un montón de cosas xenofóbicas y que va a ser de cargado antisemitismo. Y este libro no tiene ninguna referencia
más que en el caso del antisemitismo, son todas referencias positivas en forma indirecta a los judíos, cuando él va a referir que sin la expulsión de los judíos, Cádiz podría ser como la Londres de hoy. Y como básicamente España va a quedar en una parte muy oscura tras la expulsión de lo que va a ocurrir. ¿Se entiende? Ok. Entonces, esto va a entrar en contraposición neta con el artículo del cual usan 40 publicaciones para tratar. Si usted escribe Sarmiento antisemita, posiblemente le aparezca algún artículo como este, que refiere al ignorado antijudaísmo de Sarmiento, que se centra en esto, ¿sí? Citas textuales de prevenciones e insinuaciones de Peuser y Crespo al Congreso Argentino, publicado el 5 de enero de 1888 en el diario, reproducido en Condición del Extranjero en América. ¿Estamos? Entonces tenemos una situación donde tenemos un conjunto de información, saquemos lo que yo pienso, o lo que piensa Renato, o lo que piensa usted. Tenemos lo que Sarmiento va a escribir acá, que lo vamos a ver, ese artículo que lo vamos a ver, y todo lo que Sarmiento va a escribir fuera de este libro, porque tenemos un libro donde se escribe él, un diario que se cita, y tenemos lo que fue compilado en las obras completas. ¿Estamos? Vamos a las obras completas. Mezclarlo con los apuntes, así voy más rápido. Les voy leyendo de acá, después lo busco de acá, ¿sí? En primer lugar, tenemos que a Sarmiento le preguntan sobre qué piensa él sobre el hecho que la Constitución de nuestro país dice que se soporta el culto católico, apostólico, romano, y ya que es tan libre pensador, no debería decir como decía la Constitución francesa del año 1848, donde dice que el Estado sostiene económicamente o paga los sueldos, ¿sí?, de quienes hacen al culto católico, protestante y judío. Sarmiento responde, estas son sus obras completas, donde él entiende que debería contemplarse eso si tuviera un sentido lógico, porque dice que no hay israelitas, así los menciona él, en la República Argentina al momento de esta Constitución Nacional, y la cantidad de protestantes es muy baja o mínima. Entonces Sarmiento hace esa reflexión, que no es un tema menor cuando se le consulta. Puntualmente dice así. Acá está mejor expresado, porque según él acá hace un desarrollo donde dice que Sarmiento no quiere que se ponga la palabra que estaba en la Constitución de Orleans, que era cuidaba a los asalariados de los cultos. La palabra sostiene es para evitar atender a asalariados de los cultos. Entonces, él dice, la Constitución francesa, tras la caída de Orleans, suprimió varios aspectos y dijo, el Estado sostiene con salarios todos los cultos reconocidos, a saber, el católico, el protestante, el israelita. Y acá indica Sarmiento que él registra que no había israelitas en nuestro país y solamente 4 sectas protestantes, por lo cual no tiene sentido la aplicación de este esquema y no ve allí ninguna cuestión criticable a lo que ha ocurrido. Y de ninguna manera dice que el Estado debe sostener el culto católico y no sostener los demás cultos. Es una de las primeras aproximaciones que tenemos. Luego tenemos una referencia en lo que son los viajes de Sarmiento. Cuando él escribe sobre lo que ve en Roma, ¿sí? Y acá escribe algo que para algunos es totalmente menor
y a otros les incomoda la expresión que hace respecto a los judíos. Pero yo digo tal cual como las dice, para que ustedes la entiendan en lo que está. Él escribe en un momento, en su libro de viajes, después lo voy a buscar exactamente, se voy a leer de ahí, pero para que sea más o menos, si lo dejamos para el final, él escribe, le llaman la atención cómo están las iglesias en Roma. Inclusive algunas cuestiones donde están más pendientes aspectos de ornamentación en las mismas que los espacios de culto. Inclusive él menciona expresamente que le llama la atención cómo a veces aparece Jesús de adulto y su madre, María, también como una persona joven, cuando ya básicamente, si Jesús tenía como 30 años, María no iba a verse como 30 años, ¿sí? Y refiere, en ese mismo esquema, situación que no ocurre en los lugares donde rezan los israelitas, ¿sí? Posiblemente porque no está en su esencia. Después dice, tal vez porque Moisés los sacó de la esclavitud, donde eran esclavos haciendo templos para cultos politeístas, por los cuales odian hacer templos, ¿sí? Y ahí está la frase que a la gente no le gusta, que dice, y posiblemente porque los judíos tienen más habilidades para aspectos mercantiles que para las artes. Es una expresión que da Sarmiento. Para Sarmiento, su conjunto de referentes de los judíos en Europa eran públicas, eran personas o estructuras centradas en dinámicas mercantiles. Él hace mucha referencia constantemente a Rothschild como un personaje que mostraba el progreso y el ejemplo que pasaba en la dinámica de la comunidad judía. ¿Está? Voy a volver acá para atrás en este esquema. Hay un momento muy importante donde Sarmiento escribe cuando él se entera que se suspende la representación de las procesiones en la ciudad de Buenos Aires con la típica marcha donde un montón de personas se disfrazaban como judíos e iban como rengueando con la nariz grande o con una joroba y se le daba a la gente frutos o frutas en mal estado para que se la tiraran, ¿sí? Y se burlaran de ellos. Él hace esa referencia y dice, un gesto de progreso y de evolución que vemos en nuestra sociedad es terminar con esta costumbre terrible que teníamos nosotros. ¿Estamos? O sea, ahí tenemos una cita puntual que está en las obras completas de Sarmiento, que es extremadamente importante, que tiene que ver, que es la referencia a la procesión de Semana Santa. En lo que llamamos la relectura de los judíos españoles, ¿sí? Voy a hacer primero una referencia a la primer aspecto que cita Juan María Erostarbe cuando Domingo Faustino Sarmiento hace una referencia en Recuerdos de Provincia. Dice Juan María Erostarbe que Sarmiento dice, la Inquisición tenía sus frases de proscripción, herejes judaizantes como los salvajes unitarios de ahora, y tan inerrable es la afiliación de estas ideas que Coronel Ramírez me ha llamado judío para adular al inquisidor argentino. Pobres españoles. O sea, Sarmiento, que yo entiendo que si él se identifica con la figura de un judío no debe detestar al judío, se pone en paralelismo, aunque él es atacado como un judío era atacado en ese momento. ¿Está? Es una referencia que nos da Juan Mariel respecto a Recuerdos de Provincia. Vamos a analizar este libro porque quiero volver al objeto principal de la controversia, que es por qué aparecen los artículos que aparecen. ¿Sí? Si no se entiende, voy a repetirlo, con un espacio para preguntas. Si no se entiende y veo que 5 levantan la mano, quiere decir que no se entendió. Este es el libro. Se llama Condición del extranjero en América. ¿Está? Uno va a decir, este es el libro hecho por Domingo Faustino Sarmiento. Condición del extranjero en América. Ahí estamos todos viendo lo que estamos viendo. Perfecto.
Yo dije recién que el último libro que hace Sarmiento se llama Conflicto y Armonías de las Razas en América, que es del año 1883. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un libro que no hace Sarmiento, sino, como dice en su interior, a partir de una compilación que hace Belín Sarmiento, nieto, ¿sí? Viene una persona, ¿sí?, que se llama Ricardo Rojas, que el año 1927 compila un conjunto de artículos que él elige a partir de una selección que estaba hecha previamente por Belín Sarmiento. ¿Se entiende? Y como dice en el medio, no se alcanza a ver ahí, el párrafo del medio dice el texto en su página 15 de este libro: Sarmiento vio claramente en el fondo de este nuevo problema argentino lo que yo escribí en mi libro La Restauración Nacionalista. O sea, esta persona que escribió el libro La Restauración Nacionalista compila material de Belín Sarmiento para presentarlo como un libro de Sarmiento. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver qué es lo que está puesto en el libro acá, de lo que vimos sobre la polémica con Peucer y Crespo. ¿Estamos? ¿Todos entendieron hasta ahora lo que dije más o menos? Aparecen un conjunto de artículos en este libro, ¿sí?, que van desde septiembre de 1887 hasta enero de 1888. ¿Cuál es el eje de estos artículos? La magnitud de italianos que tenemos en nuestro país. ¿Se entiende? El artículo, el censo de 1887, habla de la cantidad enorme de italianos que tenemos, ¿sí? Y en la página 382 de este libro ya lo menciona a Crespo y a Peucer como personas fundamentales para que, más que ser argentinos, seamos prácticamente en el futuro una nación italiana en la diáspora. ¿Estamos? Cuando escribe a continuación Somos res nullius, sigue hablando y peleándose con Peucer y con Crespo, uno alemán y otro español. Acá los llama el alemán y el español. Sigue acá indicándose la patria italiana, se ve en el medio, como quieren que sea Crespo y Peucer. ¿Se alcanza a ver? Tercer párrafo, ¿sí? Luego ya escribe directamente la patria italiana en Buenos Aires, ya en noviembre ya la llama directamente en ese sentido. Esto está en internet, pero esto es más o menos cierto, donde básicamente que es exacto que Argentina es el país del mundo donde, si buscamos, tiene casi que el 62% de las familias tiene un ascendiente italiano, ¿sí? Lo sigue Uruguay con un 40 y algo por ciento y los demás países no tanto, ¿sí? El 4 de enero, un día antes del artículo que vamos a ver ahora, Crespo y Peucer sostienen un montón de cosas que son inexactas, según lo que dice Sarmiento, ¿sí? Hay un comité patriótico y hay una cuestión donde Peucer y Crespo siguen dando aspectos a quien no lo solicita. Y están queriendo, en la visión de lo que se implica en estos artículos, que cualquiera que llega sin mucho trámite se vuelve argentino por estar en nuestro suelo. Este es el artículo. 5 de enero de 1888. Prevenciones e insinuaciones de Peucer y Crespo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá para que de repente empiecen a decir, acá Sarmiento nos muestra su antisemitismo, ¿sí? Que Peucer, ¿sí?, Joaquín y Jacob son nombres hebreos. Entonces, él va a llamar, ¿sí?, a estos de nombres hebreos. Voy a hacer una interpretación, una cuestión breve para citar lo que dice este autor. Samuel Rolansky escribe un libro
que se llama Sarmiento y los judíos. Y dice este hombre, página 19 de su libro. En solo una ocasión escribe Sarmiento sobre judíos residentes en Buenos Aires, aunque tampoco en este caso esté demostrado que los haya tratado personalmente. Se alude a dos personas que no ostentan ni para la historia judía argentina ni para nosotros el carácter de judíos, ¿sí? Y pareciera ser el único momento en el cual Sarmiento habla de israelitas en Buenos Aires. La iniciativa de Joaquín Crespo y Jacobo Peusar. ¿Quieren saber el párrafo puntual que se le indica a Sarmiento? Ahora se los digo, pero con dos aclaraciones. Según lo que dice acá este autor, Rolansky, entiende que Sarmiento no duda que haya escrito esto y que no cree que en el año 1888 estuviera en su mejor momento si lo hubiera escrito. Es la palabra de Rolansky. Le pregunté a Juan María Erostarbe y él me dice que al entender de él es muy complicado que haya Sarmiento escrito esto, porque en el año 1888 estaba radicado en Asunción y casi ciego, ¿sí? No senil, como dice Rolansky, pero casi ciego también. Eso es lo que dice el doctor Juan María Erostarbe. Vamos al párrafo que está en este texto. Nos declaramos desde ahora en huelga para perseguir a la raza semítica que con Cohen, Rothschild, Baring y los sindicatos judíos en Londres y de París nos dejan sin banca. En igual sentido, los judíos Joaquín y Jacob pretenden dejarnos sin patria, declarando a nuestra patria como un artículo de ropa vieja y negociable. Fuera raza semítica, ¿o no tenemos tanto derecho como un alemán para hacer salir, o un polaco, para hacer salir del país a estos gitanos bohemios que han hecho del mundo un mundo sin patria, ocupados solo en ganar el pan con el sudor de su rostro? Ese es el párrafo, básicamente, del eje de toda la cuestión. ¿Se lo entendió? ¿Sí? A partir de este artículo que aparece en esta publicación, aparece esto. Hago un spoiler, ¿sí? Ahí lo ven directamente del libro. ¿Se alcanza a ver atrás? Un poquito, ¿está? Es lo que dice ahí. El 9 de enero vuelve a escribir en este mismo diario Sarmiento contra esta gente. Ahí Peusar es alemán y Riel es austriaco y Crespo es español. O sea, no tengo una continuidad, no tengo un esquema donde aborde un esquema general. Es un conjunto de artículos, ¿sí?, de dudosa imputabilidad a Sarmiento, ¿sí?, donde básicamente él está enojado con la dinámica de nacionalización de que un conjunto de legisladores quiere poner. Y en 7 de los 6 artículos habla sobre que son apátridas, son extranjeros y no saben lo que es crear la Argentina. Y en un artículo, 2 de ellos, como tienen nombres hebreos, hacen esta reflexión que acabo de decir. ¿Se entendió más o menos? ¿Qué tenemos acá entonces como contraposición? Tenemos un artículo del diario que tenemos de dudosa procedencia y tenemos un libro publicado de Sarmiento en el año 1883. Entonces, académicamente lo que deberíamos buscar es ver qué dice uno, qué no dice el otro, las coincidencias, para entender algo, porque una cosa es que digamos que lo que aparece en un diario, una introducción. Yo le pregunté a Perina, quien es el director del Archivo General de la Nación, que por favor, si puede, me consiga estos diarios para ver si efectivamente existen, más allá de las compilaciones. Yo hablé con él antes de ayer, hablé con Emilio, me dijo, mira, no hemos encontrado nada todavía, tampoco hemos dado vuelta a todo el Archivo General, eso para que sepas, pero yo coincido bastante en no tomar con mucha seriedad las cosas que se le digan a Sarmiento, que publicó en un diario
en los últimos 2 años de su vida, porque prácticamente no está acá, no está siendo legislador, y si bien desde el año 1885 en adelante está bastante enojado con muchas cosas, no es una pluma activa en la República Argentina. Lo tengo como referencia para tomarlo. Conflicto y armonías de las razas en América, obra de Sarmiento. Los judíos españoles. Les voy a leer, para en vez de decirles lo que yo pienso, les voy a leer lo que escribió Sarmiento, que es mucho más efectivo que lo que yo pienso o lo que digo. Los judíos españoles es un capítulo especial que va de la página 143 a la página 149. Página 145. Está atrás mío la página 145, pero los que están más atrás no la pueden ver. ¿Sí? Pero de repente alcanzan a ver, les leo lo que dice ahí. 14.000 cadáveres de judíos fueron sucesivamente desenterrados de Sevilla, de españoles de origen hebreo, tan españoles sus hijos, expulsos después de saqueados, que en las costas norte del Mediterráneo se habló largo tiempo español, y que los apellidos de Gómez, Álvarez y otros muchos son conocidos hoy mismo en las finanzas y en las letras de otras naciones. Los más execrables antropófagos no han llegado a ese grado de ferocidad. El cadáver aleja a las profanaciones. En la obra de Juan María, el que está acá, él hace un paralelismo de que entiende que el canibalismo implica lo peor de desaparecer una persona. No es lo mismo solamente matarla, sino como comérsela y no dejar nada de lo que era una persona en sí misma. Es un análisis muy interesante que hace en la obra Juan Mariel, que después lo van a tener para ver. Sigue diciendo, les voy a leer el último párrafo, pero voy a volver después al final al último párrafo. ¿Cuál era la situación de los judíos en España en la época del descubrimiento de América? Se pregunta Sarmiento. La misma que tienen conquistada hoy en Londres, los Rothschild, los Cahen y tantos otros en el resto de la Europa, como Disraeli, Crémier, en las letras y ciencias el poeta Heine, Byrne, y en las bellas artes Meyerbeer, Alevi, Mendelssohn, Offenbach, Larragel, la Sara Berger, etc., que hacen que los judíos sean tenidos por los etnólogos como realmente un pueblo escogido. Con ese párrafo prácticamente el que lo quiera Sarmiento ya se va de una punta a la otra, lo pasa de sacarlo de antisemita a llevarlo a ser filosemita, por la aclaración que pone acá Sarmiento. Sigue escribiendo Sarmiento citando a lo que dice don José Amador de los Ríos. El pueblo de don Pelayo había menester de la ayuda del pueblo hebreo, porque no se bastaba a sí mismo. La guerra era su ocupación más noble, su necesidad suprema. Todas las artes que no tenían relación con la guerra eran vistas por ellos con entero desprecio y consideradas como indignas de su valor. El pechero cultivaba acaso la tierra, el hidalgo solo sabía esgrimir la espada o blandir la lanza. Los elementos de cultura que estaban en manos de los judíos llegaron a ser indispensables a los cristianos. La situación de los judíos entre los cristianos fue por siglos la que han tenido los extranjeros entre nosotros, antes de que la instrucción se generalizase o aumentase el gran número de la inmigración. Acá Sarmiento deja de citar lo que ve en España este autor, que el español estaba bien para pelear y el campo y los judíos estaban para las artes, sino que viene a nuestro país. Entonces, repito, la situación de los judíos entre los cristianos, dice Sarmiento, fue por siglos la que han tenido los extranjeros entre nosotros, antes de que la instrucción se generalizase o aumentase en gran número la inmigración. Eran los médicos, los cajeros para llevar los libros y cuentas de las casas de los nobles, los jardineros y los consultores de una nobleza ignorante. ¿Estamos?
Ahí está más grande, si alcanza a ver un poco mejor, el párrafo que leí recién. ¿Sí? La página siguiente, esta es una foto de lo que tiene básicamente el libro el texto de Juan Mariel. Pero les leo directamente del libro, página 146, porque lo cité recién. Dice Sarmiento: la expulsión de los judíos al mismo tiempo que la España conquistaba América ha impedido que Cádiz, la antigua y soberbia Gades de los fenicios y cartagineses, no hubiera sido el Londres de nuestra época, por la acumulación de los caudales que llegaban y diversos motivos. ¿Se entiende? Hay una cita que igualmente es menor, pero la voy a citar porque acá, en su momento, Sarmiento tiene ciertos momentos donde destaca lo positivo de la Iglesia y otros momentos donde no destaca lo positivo de la Iglesia. Y acá en el medio lo que hace es una cita papal que toca a los judíos. Así que se las leo, es página 146 de este libro, que dice: nos basta a nosotros leer una bula de un papa del siglo XV para saber cuál era la posición social de los judíos en España. Entre comillas, esta es la bula papal. Que ningún judío pueda ser médico, cirujano, tendero, droguero, o boticario, proveedor o pulpero, o casamentero, o escribano, ni tener otro oficio público por el cual haya de entender en los negocios de los cristianos, ni las judías ser parteras, ni tener amas de criar cristianas, ni los judíos servirse de cristianos, ni vender a estos, ni comprar de ellos vianda alguna, ni concurrir con ellos a ningún banquete, ni bañarse en el mismo baño, ni tener mayordomos, ni agente de los cristianos, ni aprender en las escuelas de estos algún oficio alguno. Todas estas funciones sociales de la vida están comprendidas en esta obra como envidia de curanderos y como si fueran menesteres de bárbaros, dice Sarmiento, contra la raza que los sirve y los educa. Es una bula del año 1519 que restringe la dinámica de los judíos, según Sarmiento, podían aportar, por lo cual Sarmiento por regla 3 dice, estos roles eran los que se estaban llevando adelante por los judíos. ¿Está? La página 147, que no voy a leer, hace una referencia que es interesante, donde Sarmiento dice que se hizo una referencia a los judíos si prestaban plata con posibilidad de usura, cuando según Sarmiento, si alguien prestaba plata, quien menos caro la prestaba en esa época eran los judíos, y era una decisión de a lo mejor de favorecer a otros para que prestaran un importe mayor. Una tasa mayor sería la explicación que va haciendo. Acá está la referencia a lo que son los caníbales. Acá hago un salpicado rápido porque voy a volver después al texto principal. Pero yo cuando venía caminando por la calle Sarmiento, de allá para acá, usted apenas viene en el primer cartel que ve básicamente una ilustración de el mosquito. ¿Sí? Como usted ve arriba, esto que está, esta lámina es una lámina que hace AMIA, el Departamento de Arte y Producción. El mosquito primero lo hizo Meyer y luego lo hizo Stein, que son judíos. ¿Sí? Se cansaron de hacer dibujos caricaturescos y de pegarle a Sarmiento de lunes a lunes. ¿Sí? No tenemos un solo registro en el cual Sarmiento les haya hecho una referencia a ellos en forma despectiva por ser judíos. Y ese sí es un judío de la época de Sarmiento. No tenemos ninguna, no existe, no se cita y no se encuentra. ¿Está? Bueno, puede ser, pero me imagino que si algún día no se divertía con lo que hacía y se enojaba, decía qué porquería que hicieron estos tipos, y no dijo qué judío de porquería lo que me escribe, porque es más usual en el siglo XX que cuando alguien se enojara dijera con un calificativo, con un gentilicio, y este caso Sarmiento no lo tiene, que es un tema valorable en general. En lo que tiene que ver a un aspecto, esto lo voy a volver a decir porque me parece importante para que entendamos el momento histórico. No se alcanza a ver ese texto, ¿no? Que está ahí. Bueno, ese texto lo voy a leer de vuelta, porque uno dice, bueno, lo que Sarmiento dijo era una cuestión lógica y entendible porque había cambiado el giro de los tiempos. Eso que está puesto acá dice,
¿Cuál es la situación de los judíos en España en la época del descubrimiento? La misma que tienen los Rothschild, los Cahen, los Crémier, los Disraeli, los Mendelssohn, los Offenbach, la Sarah Bernhardt, todos los que nuestros etnólogos podrían decir que son un pueblo escogido. ¿Estamos? Quiero ponerlo en perspectiva para que se entienda lo que pasaba, porque no es lo que pensamos a ojos del siglo XX. Esta es la persona que menciona Sarmiento, Karl Ludwig Born. ¿Sí? Este hombre nace como Baruch Love. Este hombre nace como judío. Sarmiento lo cita como judío, pero aún en la última parte del siglo XIX es una persona que cambia de fe por las persecuciones que él tiene. O sea, quiero explicar que lo que estamos viviendo no es un momento que pensamos que es el siglo XXI. Las personas que Sarmiento va a citar son perseguidas por ser judíos y muchos de ellos dejan de ser judíos, como es el caso de esta persona que cita Sarmiento. ¿Sí? Cuando algunos lean a Hannah Arendt, van a encontrar que Hannah Arendt hace una cita que lo cita a Ludwig Born, porque Ludwig Born dice lo siguiente: hay gente que me felicita por ser judío, hay gente que me critica por ser judío, hay gente que me pregunta qué significa ser judío, otra gente me pregunta si cuando yo escribo me influye mi ascendencia judía. Lo que es seguro, que nadie se olvida de que yo soy judío. Es una cita clave que da Hannah Arendt en su momento. La Sarah Bernhardt, que él menciona, habrá nacido judía, pero para poder lograr su acción y su dinámica profesional, muere como cristiana y deja de ser judía en su dinámica general. Felix Mendelssohn, ¿sí?, que lo menciona Sarmiento, ¿sí?, a lo mejor uno no sabe, uno no se acuerda, pero tiempo atrás, el abuelo de Felix Mendelssohn, Moses Mendelssohn, era el referente principal de la comunidad judía alemana. Es el que va a fundar lo que van a llamar los judíos la Ascalá. Es una cuestión de un judaísmo reformista. Es el primer pensamiento del siglo XIX donde la gente dice: no nos preocupemos, con el paso del tiempo no va a haber ningún problema. Uno va a poder ser alemán y judío como va a poder ser alemán y cristiano. No le fue muy bien la predicción a Moses Mendelssohn, pero Felix Mendelssohn va a ser su nieto, ¿sí? Ahora, este hombre, Felix Mendelssohn, puede tener ascendencia judía, pero va a morir como cristiano, ¿sí? Él, en cierta forma, cambia su apellido. Él agrega a su apellido Bartholdi, el apellido de la madre, por eso es Mendelssohn Bartholdi, que aparece muchas veces. Es muy comentada la expresión que Mendelssohn dice: Félix, no puedo dejar de poner el segundo apellido, porque un Mendelssohn cristiano es tan usual como un Confucio judío, porque todo el mundo asociaba a Mendelssohn con la comunidad judía alemana. Hess, que está mencionado acá, ¿sí?, también nace judío, ¿sí?, y termina siendo que se convierte al cristianismo. Sarmiento menciona a Disraeli, que va a ser el primer ministro y va a estar con la reina Victoria. Ese es un caso raro, porque los padres de Disraeli son judíos, pero para evitar la persecución, lo bautizan apenas son chicos a todos los hijos de la familia de Disraeli. Y él, siendo adulto, no reniega de su carácter judío y entiende que es una plusvalía que tiene, a pesar de que lo usan para hostigarle su situación. ¿Se entiende lo que está como referencia? A la persona que mencionó también Sarmiento, Crémier, ¿sí?, es el destacado presidente de la Alianza Israelita Francesa. Todas las comunidades judías argentinas se llaman sociedades israelitas o mutuales israelitas, copiando el modelo de Francia, donde para evitar el antisemitismo deciden llamarse israelitas y no llamarse judías. ¿Se entiende la cuestión que está acá? Sarmiento no menciona estos casos y hay gente que dice que los conoció y otros que no los conoció. Él menciona a Crémier, a Rothschild y a Disraeli. Ellos intervienen mucho en el siglo XIX en algunos conflictos de alcance internacional de antisemitismo.
pueden buscarlo después. En el año 1840, en Damasco, la comunidad judía es perseguida porque desaparecen 2 personas de una iglesia local y empiezan a decir que es el típico crimen ritual donde los judíos llevan 2 personas de la iglesia para usar con su sangre los panes sagrados de la Pascua judía. Es tal la envergadura que Crémier mismo toma la defensa del caso, ¿sí?, para que los condenados a muerte no sean asesinados, ¿sí? Usted me quiere decir, Sarmiento, ¿qué dijo de ese caso? No dijo absolutamente nada, pero sabe de la importancia de Crémier y su situación, ¿sí? Como conoce el caso de Disraeli, que es el que permite que Montefiori vaya a los estados papales, porque Disraeli era muy amigo de Napoleón III, cuando está el conflicto del caso Mortara, que lo pueden buscar después en internet, cuando el caso de un niño judío en Bolonia es retirado de sus padres para ser cuidado, porque fue bautizado por una persona, ¿sí?, bajo la fe cristiana. Y hay toda una discusión que va y viene. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me dicen, Sarmiento, ¿qué dijo? Como dije al principio, Sarmiento no habla tanto de los judíos. Pero es lógico que él sepa estas cuestiones, porque al mismo tiempo él tiene que saber que Pío IX, que es el Papa en la época de Sarmiento, es el que tira abajo las puertas del gueto de Roma. El gueto de Roma pasa a ser un gueto de puertas cerradas a un gueto de puertas abiertas bajo la vida de Sarmiento y las acciones de Pío IX. ¿Está? Voy a ver este tema, pero quiero poner esto porque parece un tema que no lo quiero discutir mucho, pero voy a ser muy breve. Hay toda una discusión que dice que Sarmiento debe haber sido filo judío, porque en cierto momento la masonería y los judíos andaban bastante bien en muchas actividades, ¿sí? Para hacer corto lo que es largo. Lo que se ve atrás es la orden donde básicamente se designa a Sarmiento presidente de la orden masónica, para que sepamos que era presidente de la orden masónica. Lo que se ve atrás es el texto donde dice ahí que Domingo Faustino Sarmiento es el presidente y Leandro Alem es el vicepresidente de esta orden, que tenemos fechada el año 1800 y algo, que está allí. Lo que tenemos después a continuación fue cuando Renato quiso comprar esta acta, porque se subastó hace poco, pero no quiso erogar los 584.000 pesos que erogó la persona que compró este acta, ¿sí? Y lo que se ve acá son todas las figuras que se hacen en Francia sobre cómo los judíos y los masones, ¿sí?, quieren generar una cuestión ingrata para con la sociedad francesa y llevarlas a la perdición. ¿Se ve esa imagen que está ahí? 1902, judíos y masones aliados, afectando la Francia católica atacada por la judeomasonería, etcétera, y hay varios gráficos que están ahí. Sarmiento no interactúa con ninguna comunidad judía. La francomasonería, si era tal o no era algo de Francia, hay que tener en cuenta que entre 1894 y 1906, que está lo que se conoce luego como el caso Dreyfus, es una cuestión extremadamente complicada, por lo cual eso quiere decir, Sarmiento era amigo de los judíos porque los masones trabajaban junto con los judíos, no existe, no pasa nada. En nuestro país no hay judíos, o sea, no tiene materialmente Sarmiento una comunidad judía con la cual encontrarse y pelearse o hacerse amigo. ¿Se entiende? Cuando dice no, porque nosotros conocemos, no existió esa cuestión que está ahí. Entonces, el epitafio sarmientino, que me lo contaba justamente Renato, ¿lo querés decir en voz alta que no me acuerdo cómo dijo? Entonces, tenemos una persona que hasta quiere que se escriba cuando va a morir esa postura. Los libros que están acá tenemos 5 citas que para mí no son mayores, pero las voy a mencionar por arriba. En primer lugar, cuando él está exiliado en Valparaíso, él escribe que ve muy mal lo que está pasando con los escritores y exiliados argentinos que están separados y fuera de contacto,
tratados ellos mismos como fueron tratados los judíos en los guetos. Es una reflexión que está acá, después si quieren los abrimos y los vemos para tenerlos. Luego tiene otra reflexión bastante interesante, donde él recuerda y analiza cómo toda Holanda e Inglaterra prospera por haber recibido a los judíos que fueron expulsados de España, y esa situación es claramente un hecho que nuestro país no puede permitirse. No quiero agarrar mucho la extensión, ni quiero hacer un cierre puntual para dejar este tema como un intercambio, para que me hagan las preguntas, y yo ahí, si me hacen una pregunta y puedo enganchar la respuesta con un libro y una cita de Sarmiento textual, la cito. Así que si quieren ahora, llevo hablando como más de media hora, 1 hora, para que me hagan preguntas. Pregunta, porque si no voy a seguir hablando y se van a... Sí. Cuando hablaste del Papa Pío IX y Sí. del gueto de Roma, Sí. decís que era un gueto cerrado y el Papa o la gestión del Papa hace que se vuelva un gueto abierto. Sí. No entiendo bien si es una acción a favor de la comunidad judía, esta acción del Papa, o no. Mira, es una acción que se entiende a favor de la comunidad judía. El Papa Pío IX es llegado a la santidad, ¿sí?, el mismo acto que Juan XXIII también es beatificado, en la misma situación. Cuando con Juan XXIII se analiza la postura, nadie tiene dudas y nadie hace una cuestión controversial sobre la figura de Juan XXIII. Sobre Pío IX aparecen hechos que son discutidos y tomados. El hecho que, por ejemplo, él haya decidido que las limosnas que se recibieran en Roma puedan distribuirse no solamente en la población cristiana, sino también en los judíos, es algo muy bien visto. El hecho de que haya decidido de que el gueto no va a tener una puerta que se cierre y se abra, para no estar fijando que los judíos tengan que estar encerrados de noche en una parte de la ciudad, es muy bien vista. Es una cuestión positiva. Él termina con el hecho de que los judíos van a estar encerrados como estaban allí. Termina inclusive con una situación que se daba en Semana Santa, donde la procesión que había en esta festividad importante cristiana, los judíos tenían que acercarse a ese momento, ¿sí?, a esa procesión, y mirar y ser testigos como diciendo, esta fe ha pasado entre nosotros y seguimos sin verla. Es muy común una cuestión que en muchas procesiones en la Europa continental, los judíos del lugar estaban obligados por las autoridades a ver la procesión que pasaba en la Semana Santa. El único hecho que fue controvertido sobre Pío IX fue cuando básicamente ocurre lo de este joven Mortara, que está en Bolonia, que en la defensa que se da ha sido muy a favor de él, diciendo, primero, que este joven Mortara vivió muy felizmente siendo cristiano y no vivió ningún problema por vivir la fe cristiana. Los ascendientes de Mortara, tras al principio no hubo ningún problema, por lo cual en cierta forma la controversia fue minimizada. Algunos autores lo maximizan, pero básicamente es lo que pasa. Sarmiento, cuando toma a los papas, casi no los menciona. Lo que pasa con Pío IX y minorías en general, o judíos en particular, no los aborda. No le es un tema de interés, ¿sí? Sí menciona 3 o 4 cosas en sus citas, te las digo así rápido. En primer lugar, él menciona que no hay que ser cerrados con los templos de ninguna forma en nuestro país, porque aún en la misma Roma, capital del cristianismo, hay sinagogas, como ejemplo de importancia y de tolerancia, ¿sí? Segunda situación que hay, menciona aspectos religiosos, y cuando escribe, ya me voy a fijar después el artículo, lo tengo sino acá, sobre cómo es la ciudad de Buenos Aires, él entiende que la generación de obras monumentales o de aspectos que convoquen a los ciudadanos son valiosas, como pasa en las iglesias en Roma y como también pasó antiguamente en el Templo de Jerusalén, que era un punto de convocatoria para el pueblo hebreo. Esa es la cuestión que está ahí. Ese mismo artículo que está ahí sobre
hay un conjunto de textos que él pone sobre cómo tiene que planificarse a lo mejor la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Él dice que inclusive eso va a generar distintos momentos de ventajas donde algunos van a tomar situaciones favorables para que si son emprendedores e inteligentes puedan ganarse algún dinero. Y él le critican porque él dice, como hicieron los Rothschild en París, comprándole el frente de algunas casas, ¿sí? Pero es una cuestión que él refiere en esa situación que está ahí, pero no hace una cuestión que está acá. Él entiende, en cierta forma, él hace un momento donde hay un texto donde refiere que cómo puede ser que lo señalen, como le pasaba a los judíos con su San Benito, que tenían que llevar un gorrito para identificar que esa persona ya no es judío, pero lo fue. Él usa muchísimo ese paralelismo para ver cuando él lo critica. Ahora, es muy extraño pensar que una persona es antisemita, ¿sí? Si cuando le está queriendo que no lo victimicen, él empatiza con otro perseguido. O sea, es una cuestión totalmente ilógica en ese sentido. ¿Otra pregunta? Están marcados en estas obras completas, tomo y página, cada vez que Sarmiento dice lo que yo digo que dice, más allá de que está puesto en la fotografía acá, ¿sí? No es un tema que deje de ser controvertido, ¿sí? Ha cesado esta situación, ya nadie está hablando de esta dinámica, fue muy intensa hace 4, 5 o 6 años, donde prácticamente toda esa generación de Mitre, de Roca o de Sarmiento estaba buscando una cuestión para decir un montón de cosas. A diferencia de que puede ser Roca u otros autores, Sarmiento sí escribe de los judíos lo que acabo de decirles, ¿sí? Que no es una barbaridad, porque no era un eje de interés, pero a mi entender, con las referencias de explicar lo que les pasa, empatizar con ellos como pueblo perseguido, decir que una nación como la nuestra sería muy perjudicada si echamos a personas que no rezan como la mayoría o que no piensan como la mayoría, es una acción de progresismo y de vanguardia que lo aleja bastante del estereotipo de un antisemita que muchas personas quisieron colocar. No tengo más para agradecer y bueno, gracias por el espacio y la actividad.